¿Qué tal, hermanos y hermanos y amigos? Dios les bendiga, qué gusto saludarlos. Para su servidor siempre un gusto, un gran placer saber que estamos llegando a miles de hogares en nuestro querido país de El Salvador con un mensaje de Dios, con un mensaje de paz, un mensaje de salvación, de vida eterna, a través de este programa de Visionarios, donde tenemos personas invitadas, las cuales comparten con nosotros, comparten con ustedes qué están haciendo en la vida, cómo ahora están desarrollando una visión que comenzó como un sueño, una idea, pero que Dios ha venido perfeccionando a lo largo del tiempo y ahora están trabajando fuertemente en esa visión. Por supuesto, la idea es que usted tal vez toma algo de lo que platicamos, le pueda servir alguna idea, algún concepto de los que vertimos en este diálogo, a fin también de tomar sus propias decisiones y proyectarse hacia una vida o hacia metas mejores de las que ahora usted pueda tener. Para este programa de Visionarios hemos invitado al pastor Marco Masferrer, que es coordinador nacional del movimiento 24/7, el cual ya vamos a explicar en qué consiste, y también acompaña a su esposa, nuestra hermana pastora Carmen Estela de Masferrer. Bienvenido, pastor Marco. Muchas gracias, pastor, por su invitación. Estamos contentos como pastores, con mi esposa, de estar aquí en este programa tan bello, Visionarios, en esta mañana. Muchas gracias, pastor Mauricio. Para nosotros es un privilegio. Amén. Bienvenida, hermana. Gracias, pastor. Es un privilegio que Dios nos permite estar acá compartiendo lo que es la visión y el propósito por el cual Dios nos ha permitido tener el proyecto 24/7 acá en nuestro país, El Salvador. Amén. Para comenzar a platicar sobre este proyecto 24/7, quiero preguntarle a nuestro hermano, el pastor Marco Masferrer, ¿a qué se debe ese nombre? ¿Qué es lo que implica 24/7? 24/7, el mismo nombre lo dice, son 24 horas continuas de oración que debíamos de tener, lo que es la iglesia del Señor. El proyecto 24/7 nos llama a que nosotros, como hizo Ezequiel, cuando el Señor le dijo, busco hombres que estén parados en la brecha, pero le dijo, no encontré ni uno. Cuando Jerusalén iba a ser destruida, Él le dijo, busco hombres que se paren en la brecha. Entonces, la visión del 24/7 es esa, buscar gente de Dios que esté siempre despiertos para pelear por su ciudad y su nación del Salvador. A través de la oración. A través de la oración. ¿Por qué es tan importante, hermana Carmen, que se esté orando, por ejemplo, por la nación, por la gente, por el pueblo, por los niños, en fin, todos los que componemos un pueblo? ¿Por qué es importante la oración? Porque trae primeramente una cobertura de parte de Dios y respuestas a las familias, así como también Dios empieza a transformar la vida de niños, jóvenes, hombres, mujeres, matrimonios, porque hemos visto en los 8 años que tenemos de estar en lo que es el proyecto de oración, hemos visto cómo Dios ha obrado a través de la oración, restaurando hogares, restaurando jóvenes, restaurando ancianos, mujeres. Hemos visto cómo Dios a través de la oración ha hecho muchas maravillas, porque esa es la llave que Dios nos ha entregado como iglesia de Cristo para que estemos orando los unos por los otros. La oración baja el poder de nuestro Dios. Jamás Dios dice, oren que nada va a suceder. Siempre Dios nos insta, nos anima a que podamos orar, pero dice, yo les voy a responder. Así es. La oración tiene respuesta. ¿Cómo logran ustedes, hermano pastor Marco, cómo logran ustedes esa actividad nacional de la oración? Nosotros, cuando vino esta visión hace 8 años, como decía mi esposa, tomamos el reto. Vino el pastor Crespo, que era ya partió con el Señor, el COVID pues se lo llevó el Señor, pero él vino con esa visión a la nación y pues la mayoría no le prestó atención, y yo sentí algo en mi corazón, algo que como que me desafió. Ajá. Y yo le pregunté, ¿y esto cómo es? Y él me empezó a explicar y él se fue para su nación. Entonces empezamos con mi esposa a meter esta visión a la congregación. Luego Dios nos habló que fuéramos a la nación entera
a buscar a los pastores, porque este trabajo es con pastores, sus líderes y la congregación, pero buscamos las cabezas. Entonces, en el recorrido de 8 años vimos que Dios fue abriendo la brecha en departamentos, en municipios, donde hoy estamos y hemos llegado hasta ahí, porque Dios, cuando un proyecto es de Dios, como Tomando Mi Nación, el mismo Dios abre las puertas para entrar. Y Dios, pues, sin tener recursos hace 8 años, pues Dios nos metió a esta visión de nación, y es donde hemos visto muchos altares, muchos pastores, aún viendo la gloria de Dios, como la iglesia, después de estar como acomodada, hoy la iglesia ha tenido un crecimiento tanto espiritual como congregacional. Ellos han visto el impacto que les trajo la respuesta a la oración, como usted decía ahorita. La oración, Dios de una u otra manera va a dar respuesta al individuo cuando se pone de verdad en la brecha a orar y a creerle al Señor. ¿Y no tuvo usted obstáculos de que los pastores aceptaran el proyecto a nivel nacional? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eso es muy importante reconocerlo y hablarlo. Cuando un proyecto no es conocido, yo esperaba que los pastores entendieran, pero muchos de los primeros que yo busqué nunca entraron, y los que yo pensé que no iban a entrar, entraron. Pero sí hemos tenido obstáculos, rechazo de la misma, del mismo pastoral, muchas cosas que suceden cuando un proyecto viene, es señalado, vituperado, pero cuando Dios marca a alguien y tiene la visión de una nación, no se detiene, porque yo entendí como coordinador que el que va delante de mí es un poderoso gigante. Y en el camino uno encuentra gente que dicen sí, otros no, pero con los que dicen sí, entramos a esta nación, y es lo que estamos viendo los resultados. En 8 años lo que Dios ha hecho poderosamente, no solo en las congregaciones, sino en sanidades, en milagros, en respuestas de matrimonio, en jóvenes, en niños. Eso es lo que hace la oración, cuando el pueblo se volca y el pastor toma el reto. Otros no lo tomaron, y he visto congregaciones de pastores de que no pasan de lo mismo, pero es porque no quieren pagar el precio del clamor hacia Dios. Amén, amén. Ustedes tienen, hermana Carmen, un sistema de oración continuo dentro de su congregación. Así es. Sí, así es. Han organizado a la gente. Sí, siempre una semana, cada semana tomamos una semana por mes, y los 7 días está continuamente, el templo está abierto, y llega una familia a una hora, otra hora, y no hay hora que no, las 24 horas están cubiertas por familias, orando, buscando el favor de Dios, orando por la congregación, orando por la nación, orando por sus necesidades personales, familiares, y ahí están una hora, y es bonito ver cómo se involucran desde los más pequeños hasta los más grandes. Hermana Carmen, eso me hace pensar un poquito lo que ustedes están haciendo respecto a algunas aseveraciones que hacen algunos hijos e hijas de Dios cuando dicen, yo no sé cómo, pero salí bien de esto. Es que siempre hay gente que está orando, como ustedes que están clamando, están buscando el favor de Dios, y Dios obrando, respondiendo, ayudando a personas que puedan meterse en problemas, dificultades, en peligro de los muchos que acechan en este momento pues a todo ciudadano. Cuando usted dice la palabra tenemos altares, ¿a qué se refiere, Pastor Marco? Que el pastor está comprometido a que una vez por mes, como los pastores cuando entran lo hacen por un día, para conocer, pero como decía mi esposa, nosotros, por ser la iglesia que coordina esto, somos la iglesia que estamos una semana, como decía mi esposa, sin cerrar el templo, pastor, 24/7, 7 días a la semana. Amén. Porque entendimos que si el hospital está abierto 24 horas, ajá, la iglesia tiene que estar 24 horas. Y en los 8 años hemos visto que cuando los matrimonios se volcan a orar, hemos visto restauración de matrimonios en el altar. Nosotros no cerramos toda la semana. Cualquiera puede llegar, yo le digo a los pastores, llegue la noche, en el día, siempre va a haber alguien ahí, y esa misma visión se la hemos trasladado a los altares. Me dicen los pastores, pero para que mi iglesia, la iglesia que yo pastoreo,
tome esto, lo voy a empezar a hacer de un día. Y toman el reto. Y me dicen, pero ¿cómo hacerlo? Le digo yo, busque 12 familias comprometidas que oren 2 horas y usted va a ver la gloria de Dios. Y le digo yo, creo yo que en su iglesia y en toda iglesia, pastor, tiene que haber un equipo de intercesión. Amén. Entonces, yo les meto la visión de que el equipo de intercesión tiene que llevar la responsabilidad de orar por el crecimiento. ¿Qué hace el 24/7? Hacer que el pastor entienda que el crecimiento viene a través de la oración, no solo espiritual, sino económicamente, porque la obra del Señor necesita recursos. Y esto se llevó a los altares, y hoy los altares, hoy me toca andar supervisándolos. Me toca, ellos me hablan, me dicen, pastor, venga, danos un impulso, hay nueva gente, enséñanos las otras maneras de hacerlo, porque no solo es de estar en la iglesia, sino salir fuera de la iglesia, a tomarse la comunidad, la colonia, el sector donde ellos pastorean, y a proclamar el nombre de Jesucristo a través de la oración. En el caso de nosotros, en la comunidad donde estamos, cuando llegamos llovían las balas, habían gente que practicaba ocultismo, los brujos salieron huyendo, en menos de 3 meses, salieron huyendo. Nosotros empezamos a decir, Señor, o los desapareces o los apartas de aquí, porque ellos hacían la guerra a la iglesia. Incluso se metió una bruja, llegó en un 24/7, ahí íbamos 4 días, y llegó como a las 10 de la noche, estaban las familias orando, pero que se paró en la puerta, como que alguien la aventó literalmente, como que el ángel de Jehová estaba ahí. Amén, amén. La aventaron así y cayó, pero dando vueltas así. Amén. Y empezó a hacerle pura serpiente y decía, sáquenme de aquí que aquí hay algo me quema. Y eso lo logramos, salieron huyendo. Hemos visto jóvenes restaurados, pastores que hoy tienen sus altares en sectores donde están como Ilopango, Soyapango, Sonsonate, Cojutepeque y en otros lugares que tenemos. Ellos me dicen, pastor, verdaderamente me está funcionando esto. Amén. Es que la oración es el poder de Dios para todo. Sí, tiene que funcionar, ¿no? Porque es una palabra que Dios ha dado, sí. ¿Verdad? Por ejemplo, le dice Dios a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si usted, mi querido amigo, hermano que está sintonizando este programa, no está dedicando tiempo adecuado para su oración, le instamos, le animamos a que usted tome tiempo de su diario vivir para orar, buscar el favor de Dios, porque ciertamente hay respuestas, hay grandes respuestas de parte de Dios cuando nosotros doblamos nuestra rodilla para buscar, como solemos decir, buscar su rostro, que significa buscar su favor, su misericordia y su poder. Veo que tiene un folletito por aquí, hermano, sí. Hermano Marco. ¿Podría platicarme un poquito en qué consiste ese folleto? Este es el manual que le entregamos a las congregaciones, al pastor, para que se lo haga llegar a los líderes, para que entiendan la idea que es el proyecto 24/7. El proyecto 24/7, nosotros le damos a entender al pastor que primeramente hay que orar por nuestra nación, por las familias de la nación, por los jóvenes de la nación. Ahí va incluido todo en la oración, pero les facilitamos esta herramienta para que a la gente que no tiene, ¿cómo decirle?, de orar a diario, porque hay gente que ora cuando quiere, sí, sí. Sino que la gente aprenda que todos los días hay algo. La Biblia dice que nuevas son las misericordias de Dios todos los días. Sí. Acordarse que hay algo por qué orar, principalmente por la familia. Entonces, aquí hay una manera de hacerlo, no es que hay que pegarse tanto aquí, caer en ese, sino que es una idea para el que le cuesta orar. A unos mismos discípulos le dijeron, Señor, hay gente que asiste a la iglesia, quizás clamando, diciendo, enséñenme a orar, porque hay gente que llega a los altares, pastor, los días de oración, pero no hayan qué decir. Entonces, aquí hay, para que ellos puedan formarse, el pastor lo forme. Aquí hay peticiones donde dice, oremos por las familias de la nación, por los pastores, por la familia de los pastores, los hijos de los pastores. Cuando una congregación empieza a entender que hay que orar por los hijos de los pastores, la cosa cambia. Amén, amén. Hermana Carmen, hemos estado viviendo en los últimos 2 años tiempos difíciles. Mucha gente, yo creo que toda la gente acepta que han sido
años con muchas dificultades, la pandemia, Sí. las amenazas de la pandemia, el temor a contagiarse, y si ya la familia pues ha caído en contagio, toda la preocupación que trae, el poder salir triunfante sobre la enfermedad, problemas económicos, problemas de familia. ¿Qué papel cree usted que jugó o, sigue, o tiene que seguir jugando la oración en medio de toda esta circunstancia difícil? El papel que tenemos que seguir desarrollando dentro de todo lo que ha sido la pandemia y lo que estamos viviendo últimamente es muy importante, porque tenemos que seguir siempre orando, siempre buscando el favor, el rostro y la misericordia de Dios, porque si no hay alguien que está orando, que está clamando, entonces ¿dónde habrá respuesta? No habrá una solución, no habrá una salida, porque en el tiempo de la pandemia, pastor, muchas iglesias cerraron por el temor, por el miedo, y incluso nosotros hubo un tiempo que lo mucho que cerramos fue 3 meses como iglesia. Luego el Señor nos volvió a inquietar a que abriéramos nuevamente, porque había mucha gente necesitada, había gente que pedía oración de otros países, de otras naciones, incluso de nuestra propia nación, y estuvimos ahí clamando, orando, pidiendo a Dios misericordia, pidiendo a Dios por los que cayeron enfermos de COVID, por los que estaban desesperados por sus vidas, porque no había qué comer en una mesa, porque no había algo que poder proveerse ellos mismos. Entonces estuvimos clamando, estuvimos orando, y vimos cómo Dios empezó a hacer grandes cosas. Mientras otros cerraron, nosotros estuvimos ahí 24/7 orando, buscando el rostro, la misericordia y el favor de Dios. Y para gloria y honra del Señor, pastor, ningún miembro de nuestra iglesia fue tocado por el COVID. Incluso nosotros como familia damos ese testimonio que bendito Dios, se nos han hecho pruebas y bendito Dios el COVID no pasó por ahí, pero fue porque Dios nos inquietó, nos movió a estar orando, a estar clamando, e incluso necesidades siguen llegando, pero seguimos orando, seguimos, porque sabemos que nuestra única respuesta, nuestro único refugio es nuestro Señor Jesucristo, no hay otro lugar. Mucha gente busca refugios en otras partes, en otras cosas, pero no ha entendido que el verdadero refugio es nuestro Señor Jesucristo y no hay otro. Amén, amén. Una costumbre, por de llamarle de alguna forma, muy importante en la vida de todo ser humano, es buscar el favor de Dios. Dios es un Padre. Dios quiere respondernos. El Señor quiere bendecir nuestra vida, quiere cuidarnos, quiere sacarnos en victoria. Pero como han dicho nuestros invitados de esta mañana, orar es una herramienta, es un instrumento que podemos usar en cualquier momento para buscar el poder, el favor, la gracia, el cuidado de nuestro Padre Celestial. Le aconsejamos que desde ahora en adelante usted le dé más importancia en su vida al tema de la oración. Vamos a ir a una pausa y regresamos dentro de algunos momentos. Bien, queridos hermanos y hermanas, estamos de regreso. Hemos participado, hemos expuesto mediante los spots actividades que la Iglesia del Camino ha realizado. Hemos estado con muchísima actividad. La gente está muy necesitada de Dios. La gente está buscando a Dios en nuestro querido país, y gracias a Dios por las iglesias que están muy activas, están extendiendo su mano de ayuda a muchísimas personas que están pasando problemas de enfermedades, problemas económicos, problemas de familia, en fin, los problemas que todos ya conocemos. Pero Dios está dando grandes respuestas en este tiempo. Por eso es que la gente está cada vez más y más interesada en buscar el favor y la misericordia del Señor. Nos encontramos con nuestros invitados de esta hora, el pastor Marco Macferrer,
quien es coordinador nacional del proyecto 24/7, que ya platicamos un poco respecto al mismo, y también está su esposa, la pastora Carmen Estela de Maferrer, quien por supuesto le acompaña en todo momento para tanta actividad espiritual de oración como la que están realizando a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Pastor Marco, la experiencia de los últimos 2 años y medio aproximadamente, como lo dije ya y lo comenté antes, ha sido una experiencia tal vez no vivida. Yo no recuerdo haber, antes de estos dos últimos 2 años, haber vivido una época tan complicada como la que hemos vivido, ¿no? El aislamiento, ¿verdad? Yo nunca había estado aislado por tanto tiempo en la casa, ¿verdad? Porque el contagio y todo esto era amenazante. ¿Cómo ve usted como pastor su perspectiva pastoral? ¿Cómo vio que la gente cristiana enfrentó o está enfrentando este tiempo de dificultades? Muy bien, haciendo mi análisis, la iglesia no estaba preparada. Como ustedes decían, de lo que venimos viviendo, yo nunca había vivido algo tan impactante como fue la pandemia. Como decía mi esposo, donde las congregaciones tuvieron que cerrar por temor, literalmente. Sí, totalmente. Haciendo mi análisis, vimos que la mayoría de pueblo general cristiano entraron en un temor. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué, Señor, la iglesia, el templo se cerró, pero nosotros somos la iglesia? Teníamos que haber despertado más. Pero haciendo un análisis de todo lo que pasó, cuando se volvió a abrir la iglesia, vimos iglesias todavía vacías con temor a la gente. Todo el mundo pensó de que cuando la iglesia fuera abierta, el pueblo iba a venir con esa sed, porque a uno el pastor le hablaban, pastor, ¿y cuándo se va a abrir la iglesia? Y cuando se abrió no llegaron. Sí. Entonces yo le hablaba a los pastores amigos, tu congregación está llegando, no, todos vienen. Sí. Entonces vimos que la iglesia, haciendo un análisis de la iglesia, aún hay gente que todavía, después de 2 años y medio, están regresando. Pero han regresado al ver que, a dar los medios de comunicación de que la pandemia ha bajado. Hoy la gente está regresando cuando tuvo que haber sido todo lo contrario. Yo hice un análisis en mi vida y dije, Señor, tú encerraste a tu pueblo para que tu pueblo despertara más y regresara a los templos con más fervor y a ver un avivamiento más fuerte. Pero fue todo lo contrario, la gente llegó más cómoda, más obesa, llegó literalmente fría a la iglesia, se congregan menos. Entonces el trabajo para nosotros los pastores ha sido más grande, venir otra vez activando otra vez los corazones de la gente, hacerles entender que esto que pasó puede volver a pasar. Claro. Pero ya la iglesia puede, ya que vivimos esta experiencia, tenemos una experiencia para poderla enfrentar nuevamente y enfrentarla como Dios quiere, pues, y como iglesia del Señor entendemos que estas cosas nos pueden seguir sorprendiendo, pero la iglesia no puede acomodarse. La iglesia tiene que venir y despertar en un avivamiento, despertar un Pentecostés y darle la gloria a Dios por lo que está sucediendo. Porque esas cosas nos hacen apuntar de que la iglesia no puede estar como las 5 insensatas, sino como las 5 prudentes, que todo el tiempo han tenido su actividad siempre, su aceite ahí preparado para la venida de su Señor. Ese ha sido mi análisis de 2 años y medio, de que la iglesia se acomodó y aún todavía hay iglesias que están cómodas, que la gente aún le cuesta llegar. Hubieron familias enfriadas, líderes enfriados. A mí me habló un pastor que me dijo que todo el equipo de diaconado se le había ido de la iglesia en el tiempo de la pandemia. Se enfriaron las familias. No quisieron llegar a la iglesia, pero a las playas, a los parques se iban. Algo contrario, donde estaba el temor. Aquí no había temor. Hubo una libertad para que el pueblo dijera, bueno, no hay servicio de culto, hagamos lo que queramos. Pero las consecuencias, pastor, muchas familias las están viendo, de lo que la iglesia no entendió cuál era el llamado de Dios a través de la pandemia para el pueblo del Señor, hacer entender que podía estar el país paralizado y el mundo entero, pero había un Dios a favor de las naciones. Sí. Hermana Carmen,
el primero y más grande mandamiento, según lo explica Jesús, Sí. es amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, ¿verdad? Él Sí. tiene que estar en primer lugar. ¿No será que cuando se dio la pandemia y todavía me parece que en un sector de la iglesia prevalece cierto concepto que su servidor como pastor está tratando de combatir ese pensamiento, esa idea, que Dios es un auxiliar, no es el más importante, sino que es un auxiliar Así es. que me tiene que ayudar cuando yo estoy en problemado? Así. Que si me falta dinero, me tiene que dar dinero. Sí. Que si me falta trabajo, me tiene que dar trabajo. Que si me enfermo, me tiene que sanar. Es decir, que me complazca a mí, ¿verdad? Incluso que me obedezca a mí, pero nunca que Él se convierta en el objetivo central, total y absoluto de mi vida, en el todo de mi vida. ¿Estamos de acuerdo con usted? Sí, sí, en verdad, lastimosamente, ahora en este tiempo se está viendo mucho eso. Como que la iglesia se le olvidó en sí quién es nuestro Dios. Y que nosotros nos tenemos que sujetar a su voluntad, no Él a la nuestra. Y verdaderamente eso es lo que está pasando. Mucha gente está buscando a Dios por un interés, pero no porque haya un agradecimiento sincero y genuino de sus almas, de sus vidas y de sus corazones, por el hecho de regalarnos un día más de vida. Porque solo ahí estamos viendo la fidelidad y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, el poder abrir nuestros ojos una vez más, el tener la oportunidad de estar con nuestras familias, con nuestros hijos, con los hermanos de la congregación. Es un privilegio precioso que Dios nos presta día con día. Y muchos tal vez quisieron, en este día pudieron haber deseado abrir sus ojos y quizá ya no tuvieron la oportunidad. Y lastimosamente se ha caído en ese enfriamiento, en que quiero que Dios haga lo que yo quiero, en lugar de decirle, Señor, aquí estoy, haz tú lo que tienes que hacer conmigo y lo que tú quieres hacer en mí, que es lo mejor que podemos hacer, de entregarnos nosotros por completo y por entero a Él, y vamos a ver cómo cosas grandes y preciosas van a suceder en nuestras vidas, en nuestro entorno familiar y en todo lo que pudiéramos desear, porque el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán a ser añadidas. Si alguien piensa que es porque él puede ser o ella puede ser grande o por su experiencia, tiene el trabajo que tiene, no es así. Es porque la misericordia de Dios abrió esa puerta y le permitió llegar hasta el lugar en donde está. Por eso es que nosotros debemos de ser agradecidos y valorar el amor y la misericordia que Dios nos muestra cada día a cada uno de nosotros. Amén. Valorar el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Qué bonito, qué importante es eso, Sí ¿no? es. Valorar el amor de Dios. Dios no nos ha dado las migajas de su amor. No. Él nos ha dado todo su amor. Sí, todo. Dios es amor y Él nos ha dado muestras inequívocas de su grande amor por cada uno de nosotros. Pastor Marco, ¿necesitamos un avivamiento? Claro que necesitamos un avivamiento. Necesitamos volver a ese Pentecostés. Amén. La iglesia tiene que entender que la iglesia tiene que, como decía hace rato, despertar. Pero quienes tienen que llevar esa noticia son los pastores. De decirle a la iglesia, volvamos al Pentecostés, seamos una nación poderosa en el Espíritu. Porque las naciones de otras naciones tienen a esta nación, Pastor Mauricio, como una nación ferviente, así le llaman ellos, llena del poder de Dios. Y si lo declaran otros compatriotas de otras naciones, con otras culturas, que esta nación pequeña, ellas lo miran como una nación de fuego. ¿Por qué no despertamos ese Pentecostés? Primeramente en nuestras vidas, para llevarlo a lo que es a nuestras congregaciones. Si todos nos pusiéramos de acuerdo
trajéramos ese avivamiento que tanto necesita esta nación, para que todas las obras que el enemigo y toda estrategia sean quebradas por el poder de Dios. Porque cuando hay una nación que se volca a buscar ese avivamiento, cualquier cosa puede suceder en una nación, porque el favor de Dios está sobre ella. Y es muy correcto, hay que buscarla. Necesitamos volver a ese avivamiento. Recuerdo unas palabras de nuestro Dios en el Antiguo Pacto, hablando el Señor con Jacob, le dice, sube a Betel. Ahí está, ahí está. ¿Qué había pasado en Betel? Claro. ¿Por qué Dios le dice a Jacob, sube a Betel? Porque en Betel, cuando huye Jacob de la casa paterna, Sí. porque Esaú, su hermano, lo persigue para quitarle la vida, ahí tuvo un encuentro personal Jacob con el Señor, pero se acuerda el sueño, la escalera, los ángeles que ascendían y descendían, y ahí dijo algo bien bonito Jacob. Sí, sí. Qué terrible, dijo, aquí estaba Dios y no sabía. Ahí Lo que está. le está pasando a mucha gente en los templos, Ahí ¿verdad? está. Que ahí está Dios y como que no lo conocen muy bien, siguen hablando, cuando salen del templo siguen hablando como que no existiera ese Dios poderoso, ¿no? Ahí está la. Y le dice Jacob al Señor en esa oportunidad, le dice, tú serás mi Dios. Y yo creo que eso le agradó mucho a Dios. Sí, Pero pasan los tiempos y pasan cosas difíciles. Y el ser humano tiene que enfrentarse a problemas, dificultades. Y eso muchas veces, si la fe, por ejemplo, no está en acción, si mi sistema de oración no es 24/7, ¿verdad? Pues yo empiezo a debilitarme. Así y no hay es. duda que Jacob comenzó a debilitarse. Así Y es. el Señor le dijo, sube a Betel. Ahí está. A esa experiencia que tuvimos, Ah, que eso para sí. vivir, para renovar esa experiencia. El apóstol Pablo se lo dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pareciera ser que en Timoteo en aquel momento ha descendido en su nivel espiritual, está posiblemente lleno de temores, había persecuciones en ese momento para la naciente iglesia, y Pablo pues anima a Timoteo, aviva el fuego, ¿no? Y yo creo que eso es lo que la iglesia está necesitando en nuestro tiempo, avivarnos, que vuelva ese fuego del Espíritu Santo a nuestros corazones, que cuando lleguemos al templo no lleguemos a ver qué color de blusa se puso la Exacto, hermana, así si es. anda estrenando, si no anda estrenando, si la corbata del pastor la compró con mi diezmo, cositas que son raras, hermano, ¿verdad? Dejar esos No. distractores. Sí, distractores, cosas que no valen la pena. Hay algo, Pastor Mauricio, que me llama la atención sobre la vida de Daniel. Ajá. ¿Se acuerda cuando el rey Nabucodonosor tuvo aquel sueño que Sí. llamó a los astrólogos, a los magos de aquella nación? Y no pudieron. Viene Daniel y toma a los demás y les dice, orémosle a Dios para que nos revele. Cuando Daniel empezó a orar, hay algo que a mí me impacta, es que la oración jamás va a tener una respuesta, alguna respuesta. Y le voy a recordar esta parte cuando le dice el ángel Gabriel orando a Daniel, muéstrame qué es lo que Dios le quiere mostrar a este rey. Claro, Dios lo estaba mostrando y le dice el ángel Daniel. El ángel Gabriel se le apareció, dice el libro de Sí. Daniel. Dios ya escuchó tu oración desde antes que tú estuvieras allí de rodillas. Ajá, Es que Dios escucha todo. así es, sí. Y Y eso- a la vez es un pasaje donde podemos ver el estorbo que hace el enemigo, muchas veces impidiendo que lleguen a nosotros las bendiciones del Señor. Pero ahí es donde la iglesia tiene que tener un espíritu beligerante contra las fuerzas del enemigo. Así No es. contra el hermano y la hermana, no, contra la fuerza del Así enemigo, es. como Así es. claramente en Efesios lo revela y lo comenta el apóstol Pablo. Creo pues que sí necesitamos volver a Pentecostés. Darle al Espíritu Santo el espacio que necesita. A mí ese tema me emociona tremendamente que volvamos a Pentecostés. ¿Qué le parece, hermana Carmen? Sí, es necesario volver a encender el fuego de Dios en nuestras vidas, que nuestras vasijas se llenen de ese aceite fresco, que fluya ese aceite fresco en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, porque la iglesia, en el tiempo que estamos viviendo, si no hay un mover del Espíritu Santo de Dios sobre nosotros, ¿cómo vamos a impactar a nuestras familias? ¿Cómo vamos a impactar nuestra nación? ¿Cómo vamos a impactar otras naciones si en nosotros no hay ese fuego de Dios que arde dentro de nosotros y que nos invita a subir al altar, a que haya en el altar
un fuego continuo, un fuego constante que encienda y que la presencia de Dios descienda sobre cada uno de los que buscamos y anhelamos el don del Espíritu Santo de Dios. Es muy necesario y necesitamos volver, como le decía el profeta Joel, que en los últimos tiempos habrá niños que serán llenos del Espíritu Santo, hablando nuevas lenguas, ancianos que tendrán visiones, y eso es lo que la iglesia necesita volver, a encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que el Pentecostés fluya, y ese Pentecostés sea como, tal vez la comparación pudiera ser un poco, así como en la pandemia se transmitía de solo estar cerca, el Espíritu Santo lo podamos transmitir a través de estar cerca de alguien y poder conectar ese fuego, poder conectar esa unción que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, porque la Biblia dice que nosotros somos esa luz en medio de tanta tiniebla y necesitamos volver a ese Pentecostés. Amén, amén. ¿Por qué, según usted, su reflexión, hermano Marco, por qué Jesús insistió tanto a los discípulos, no salgan de Jerusalén, no se vayan a ir de Jerusalén sin antes haber sido investidos con poder de lo alto? La iglesia hoy no le está dando importancia a eso. Y mire la importancia que Cristo le dio a ese tema. No se vayan, no salgan, hasta que el poder de lo alto venga en las manos del Espíritu Santo, que va a ser derramado sobre ustedes, porque es la promesa del Padre. El Padre me lo ha prometido, dijo Jesús. No. ¿Por qué necesitaban poder los discípulos? Necesitaban esa investidura, porque si no hay un avivamiento, tampoco va a haber, suceden cosas en medio de los demás. Ellos tenían que salir con ese poder, con esa llenura, a impactar las ciudades, las naciones, a donde ellos fueran. No podían ir en su vida natural, tenían que ir con algo poderoso. Amén. Que Dios les dio, porque Dios se lo dio, lo cumplió, como a la iglesia hoy lo tenemos todo el tiempo, cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo, la verdad que está dispuesto y nos anhela celosamente. Pero nosotros, dice, no queremos, nuestra carne no quiere nada. Pero es eso, ellos entendieron que antes de salir tenían que llevar algo más grande que estuviera sobre ellos, y era la cobertura del poder de Dios. Y vimos todos los acontecimientos que sucedían, donde llegaban, la gente dice, usted tocó ese tema la vez pasada en una predicación, que dijeron, y estos que trastornan estas ciudades, es lo que necesitamos, que la iglesia trastorne con el Pentecostés y ese avivamiento y esa investidura del poder de Dios a la gente que no tiene esperanza, porque la gente quiere hoy eso, ver los hechos del poder y esa investidura de Dios en la vida de nosotros, los hijos de Dios, porque sin investidura no sucede nada, pastor. Ellos salen y sin la investidura, ¿qué han hecho? Por eso es necesario que la iglesia se acuerde de que tenemos que ser investidos para salir afuera y en el nombre de Jesucristo derribar fortalezas, principados y potestades que a veces las naciones las tienen atrapadas. Pero ¿cómo vamos a hacer derribar todo eso? Con la investidura del poder de Dios. Amén. Entender esa parte, que no podemos salir sin hacerle entender al pueblo del Señor que necesitan volver a ese Pentecostés que ellos vivieron. Amén. Y que vengan ese fuego de Dios. Amén. Y que ese fuego de Dios impacte a los demás afuera. Amén. Esa es la verdad. Sí. Esa es la verdad, mis queridos hermanos y hermanas. Yo acostumbro decir ahora, viene un zancudo, nos pica, lo reprendemos en el nombre del Señor y al rato viene 500 más y nos pica más duro. Sí. Esa es la realidad de la iglesia. Así Eso es lo que tenemos, hermano. Andamos atemorizados. Usted mismo, ¿verdad?, ha comentado cómo la iglesia se llenó de temor con lo de la pandemia, cuando escrito está, aquí les doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones,
toda fuerza del enemigo y nada les hará daño. Ahí está. Escrito, son palabras de Jesucristo, pero como la iglesia no tiene esa investidura de poder porque ha echado a un lado a la persona del Espíritu Santo y está haciendo las cosas a su manera, Así la es. iglesia está haciendo todo a su manera, entonces tenemos debilidad, porque es. no es con ejército, no es con fuerza, dijo el Señor, es con mi Santo Espíritu que tienen que hacer la obra, ¿verdad? Por eso Cristo le insistió tanto a los discípulos, no salgan de Jerusalén sin antes haber sido investidos con poder desde lo alto. Pastor, el tiempo se nos agotó. Así es. Gracias por haber atendido nuestra invitación. Gracias. 30 segundos para una oracioncita por todos nuestros queridos televidentes, por favor, hermano Marco. Amén. Vamos a orar. Padre, Amén. muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este programa visionario, gracias al pastor Mauricio. Pero sé que hay gente que nos ha estado viendo en medio del canal de la radio. Señor, te pedimos que ahí donde estuvo aquel televidente oyendo, Señor, venga tu poder. Hemos hablado de una investidura, Padre, y que los televidentes entiendan que para ser un cristiano peligroso para el enemigo, tenemos que ser llenos del poder del Espíritu Santo. Bendice a cada familia, a cada oyente que estuvo en su negocio, en su trabajo, viéndonos a través de este programa. Y, Señor, bendícelos a ellos y a su familia. En el nombre de Jesús, bendecimos esta nación que lleva tu nombre. Muchas gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Marco Maferrer. Gracias, hermana Carmen de Maferrer, por haber atendido nuestra invitación. Creo que ha sido un tema muy importante, el tema de la oración, la búsqueda de Dios, el poder de nuestro Padre. Todo eso está disponible. Gracias por habernos apoyado en este programa de Visionarios. Y recuerde esto, el hombre más pobre sobre la faz de la tierra es el hombre que no tiene a Dios en su corazón, ni tampoco metas y sueños por los cuales luchar, tomado de las manos del Señor. Que Dios me los bendiga y hasta nuestro próximo programa.